Bienvenidos a la catequesis de preparación a la consagración de la Santísima Virgen María. Hoy, día 15, trataremos el tema del conocimiento de nosotros mismos, cómo vaciarnos o morir a nosotros mismos para dejarnos llenar del amor de Dios y así alcanzar la santidad. El tema de este día va a ser el conocimiento de sí mismo y vaciarnos de nosotros mismos. En el día 15 tenemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Dice de esta manera: En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Continuó diciendo: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Palabra de Dios. Jorge, quiero hacerte una pregunta sobre este evangelio para que la reflexionemos. Yo me pregunto, ¿qué se entiende cuando se dice, si no os arrepentís, todos pereceréis? ¿Nos podrías aclarar este punto al respecto? Este pasaje es muy imperativo y es muy duro. Jesús menciona 2 veces: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, haciendo un llamamiento imperativo. Menciona 2 veces el párrafo y agrega igualmente al final como advertencia, acotando un igualmente como para advertir que la muerte de cada uno será un hecho, como aclaración de que las personas que mueren al ser aplastadas por una torre no mueren por el pecado. Los fariseos y los escribas sí mantenían en su ley que aquellos que sufrían infortunios en la vida serían por causa de sus pecados. Ese es el caso de los milagros que hizo Jesús también, y en el cual tenían que ir los fariseos a mostrarse de que ya no estaban impuros. Pero Jesús revierte esta creencia para que dejemos de juzgar de cómo están los demás ante Dios y preocuparnos por nuestra propia conversión. Así que estamos llamados a convertirnos y a arrepentirnos de nuestros pecados, conociéndonos a nosotros mismos para poder combatir la concupiscencia que nos habita. Se enfatiza que si no hay conversión, el ser humano perecerá de una muerte eterna por causa del pecado. Entonces, los sufrimientos de la vida no tienen nada que ver con la amistad o enemistad con Dios. Dios no castiga en vida a los que pecan. Mejor preocupémonos por nuestra propia conversión. Dios puede permitir sufrimientos para hacernos crecer en la fe y en la confianza en Él, pero no quiere decir que Dios esté contra nosotros. Entonces, según lo que nos acabas de explicar del Evangelio, esto quiere decir que el arrepentimiento de nuestros pecados es la clave esencial para conocernos a nosotros mismos y produce ese vaciamiento de nosotros. Luego podemos concluir que el arrepentimiento, y si nos arrepentimos y avergonzamos ante Dios, eso atrae la justicia y misericordia de Dios en nosotros, que es necesaria para ser absueltos y para obtener entonces así la gracia. Bueno, vamos entonces a continuar ahora en el Tratado de la Verdadera Devoción. San Luis María Griñón de Montfort nos dice: necesitamos a María para morir a nosotros mismos. Dice, para vaciarnos de nosotros mismos es menester morir a nosotros mismos todos los días. Es decir, es menester renunciar a las operaciones de las potencias de nuestra alma, de nuestros sentidos, de nuestro cuerpo. Es menester ver como si no se viese,
oír como si no se oyese, servirnos de las cosas de este mundo como si no se sirviese de ellos, lo cual llama San Pablo morir todos los días. Está en la Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 31. Pero me pregunto, ¿qué significa morir nosotros mismos todos los días? Primero que todo, tendríamos que estarnos analizando nosotros mismos, tratar de reconocer nuestros pecados, cuál es ese pecado dominante que hay en nosotros, rechazar aquellas cosas malas que hay en mí, mis malos hábitos, mis vicios, y por supuesto todo esto con la ayuda de la gracia, ¿no? Pero sería bueno que todos los días examináramos nuestra conciencia a diario, como lo sugiere San Ignacio de Loyola en sus retiros espirituales, para así, una vez que descubramos este pecado que hay en mí, tratar de corregirlo y procurar uno mejorar en la virtud con la ayuda de esa gracia, ¿no? Pero también me viene a la mente en el Evangelio ese pasaje donde habla sobre las vírgenes prudentes que mantenieron siempre sus lámparas encendidas con aceite. Quiere decir que uno tiene que estar atento, a estar alerta, estar en oración y utilizar todas esas cosas que nuestro Señor pone a nuestra disposición para no caer en el pecado, como son los sacramentos, como son las lecturas bíblicas, los sacramentales, lecturas de los santos y otras cantidad de ayudas, visitas al Santísimo, porque todas esas cosas nos acercan al cielo y nos alejan de este mundo. Ahora, continuando con la lectura, dice, pero San Luis María Griñón de Montfort habla de que para ello también debemos renunciar a las operaciones de las potencias de nuestra alma y de los sentidos de nuestro cuerpo. Pero, ¿qué es esto de renunciar a las operaciones de las potencias del alma y de los sentidos de nuestro cuerpo? Jorge nos lo puede explicar a continuación. Bueno, vamos a hablar un poco de las potencias de nuestra alma, que son tres. Es el entendimiento o capacidad cognitiva, capacidad de pensar, la capacidad de razonar. La segunda es la memoria, siendo esta la propia identidad e historicidad de uno, son los recuerdos, lo que nos da una identidad en un proceso histórico. Y la voluntad, que es lo que nos mueve o nos paraliza ante una toma de decisiones. Los principales sentidos son los 5 sentidos tradicionales: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. La ciencia nos habla de 32 sentidos, y aunque principalmente estos son los 5 sentidos, también podríamos hablar de un otro sentido que es el habla, ya que concentra mucho de lo que deberíamos hacernos también. Vamos a hacer una aclaración también con respecto a la renuncia a las operaciones de nuestros sentidos. Una manera de vaciarnos de nosotros mismos es alejarnos de aquellos placeres del mundo que mucho tienen que ver con acercarnos al pecado por estos sentidos. Es como lo que decía el Padre Pío, cuando el perro está atado, no te acerques para que no te muerdas. Él menciona como que fuera el demonio, ¿no? Así que no acercarse al demonio para no entrar en el pecado. San Luis María Griñón de Montfort nos habla y nos hace entender que te debemos ver como si no viésemos, oír como si no oyéramos y servirse de las cosas de este mundo como si no se sirviera uno de ellas, lo cual llama a San Pablo morir todos los días. Pero, ¿cómo podemos nosotros hacer para vaciarnos de nosotros mismos y conocernos a nosotros mismos? ¿Necesitaremos algún procedimiento, algún lineamiento que nos permita llegar a lo que deseamos? Bueno, ahora veamos un poco qué nos dicen los exégetas y santos que han escrito sobre esto
para saber cómo conocernos y cómo vaciarnos de nosotros mismos. Primeramente, por ejemplo, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Uno de los ejercicios trata de reconocer lo que se denomina la pasión dominante, ya que todos tenemos una inclinación a defectos o excesos que provienen del pecado original. Para descubrirlo, debemos indagar en cuál es su naturaleza, de dónde proviene y cómo combatirlo. A unos se les destaca, por ejemplo, la inclinación de la pereza, a otros de la gula, a otros de la soberbia y otros de la sensualidad y así muchas otras cosas más. Y así en cada uno nos queda por resolver el de trabajar para minimizar, contrariarlo, combatirlo, para que no se convierta en un pecado que nos domine, que nos lleve a la separación con Dios y por ende que no nos permita conocernos, descubrirnos ni vaciarnos de nosotros mismos. El defecto dominante es lo peor que hay en cada uno de nosotros, en eso nos tenemos que fijar. Para descubrirlo, San Ignacio nos indica la regla de las 3 Fs, el mal más fuerte en nosotros, el mal más frecuente en nosotros y el mal que es más fuerte y de mayores pecados en nosotros. San Alfonso María de Ligorio, por otro lado, dice que al haber dominado este defecto, conocido y vaciado de él, se dominan todos los demás. Al no ser así, se corre el riesgo de no obtener nuestra misma salvación eterna. Por eso es muy importante el de poder conocernos a nosotros mismos y vaciarnos, pero siempre pensando en cuál es nuestra pasión dominante o nuestra inclinación dominante a aquello que no nos conviene. El teólogo Lagrange dice que muchas veces el defecto dominante va unido a nuestras mejores cualidades y hay que tener cuidado con esto. O sea que también ataca lo mejor que Dios nos ha dado. Al no conocer nuestro defecto dominante se hace difícil el poder alcanzar la santidad, por consiguiente se hace difícil el conocernos a nosotros mismos y vaciarnos de ello. Pedir a la Santa Madre que nos ilumine y ayude a descubrir y combatir este defecto para llegar a conocernos a nosotros mismos y vaciarnos de todo. Por otro lado, y para terminar, tenemos también un razonamiento que hacen los carmelitas descalzos, que explican el combate de renuncia, conocimiento y vaciado de nosotros mismos, el cual requiere de vaciarnos de las heridas producidas por el pecado en las 3 potencias de nuestra alma, que son del entendimiento, de la memoria y de la voluntad. O sea, entendamos que nosotros cuando pecamos, por más que somos absueltos, también tenemos o nos queda algún tipo de herida de ese pecado. Entonces, en este proceso, el reconocer las heridas en cada parte del alma hace que nosotros podamos conocernos y también vaciarnos. Explico. Las heridas del entendimiento son los miedos paralizantes, las fobias, la negatividad, maneras enfermizas y desesperanzadas de ver, de mirar y comprender la realidad. La inmovilidad de pensamientos, ideas rígidas, rigidez mental, la no apertura a la fe, se repiten las angustias y solo se ve lo negativo, lo malo y lo pesimista. Por otro lado, las heridas de la memoria son aquellos recuerdos tormentosos, adoloridos, fragmentados de mi vida, qué página de mi vida que yo pudiera o quisiera arrancar. No lo pensaría 2 veces, porque duele, maltrata, arranca lágrimas y un insoportable dolor. Por ello, resulta en resentimientos, en rencor, odio, en amarguras, y en ese sentido es lo que tenemos que también tratar de sanar, ese tipo de heridas. Por último, las heridas de la voluntad. Es lo que nos mueve o paraliza. Es la toma de o no de decisiones. Es la tensión, la angustia,
el tormento permanente, los deseos enfermos, apetitos enfermos, fijaciones, obsesiones, apegos, me cansan, me atormentan, me oscurecen, me ensucian y me enflaquecen. No hay paz interior, agotamiento de vida y de existencia, falta de motivación. Estas son las 3 heridas que también debemos ver y analizar para poder conocernos y vaciarnos de ellas también. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar de las heridas, pero de las heridas que no se ven a simple vista, ya que son psicológicas, morales, espirituales, psicoafectivas, sexuales y existenciales. Y ocultan justamente lo disfuncional, lo fraccionado en uno, lo oscuro en nuestra persona, lo peor y lastimado de nuestra historia, lo no evangelizado de nuestra historia, lo enfermo en nuestro espíritu, lo enfermo en nuestra sexualidad y lo enfermo en nuestras relaciones humanas. Siguientemente vemos también que hay mecanismos de defensa para no asumir las heridas. Estos mecanismos de defensa son los que utiliza el propio yo para tratar de ocultar y que no veamos nuestras heridas, así no las podemos sanar. Y estas son, por ejemplo, la racionalización, que es la justificación de lo que se encuentra mal en mí. Nosotros nos justificamos por muchas cosas cuando no nos gusta algo. Por otro lado, la proyección, que le llaman aquello que pensamos que esto le puede caer bien a una u otra persona, pero no a mí. La negación, no asumir, no aceptar, no reconocer nuestra existencia. Y por último, la evasión, que es desviarnos de la cuestión fundamental, pudiendo evadir hasta el mismo Dios. Así que también, bueno, tenemos las reacciones a las heridas interiores, algo que en mí se abre, algo que me choca, que me hace reaccionar, que quiero escabullirme, quiero desaparecerme, las manos me sudan, este tema me molesta, etcétera, etcétera. Así que con esto creo que más o menos vemos un reflejo de aquellas cosas que tenemos en el camino que solucionar para poder conocernos y así, al conocernos, vaciarnos de estas cosas que quedan en nosotros mismos. Justamente para complementar un poco todo el tema que nosotros estamos desarrollando en esta catequesis, quería comentarles un artículo del padre José Pedro Maglano, que nos enseña y propone 10 ejercicios de calentamiento, como él lo llama, para ayudar a vaciarnos de nosotros mismos y así facilitar llenarnos de Dios. Son 10 puntos. El primero dice, la aceptación. Hay que vaciar la voluntad. Dice, no hacer las cosas que yo quiera, ni como yo la quiera, sino aceptarlas tal como son, pues es Dios mismo quien las quiere así. La segunda, habla sobre la liberación. Liberarse de los hábitos y costumbres que nos atan, que nos encadenan, y no justificarlos. Por ejemplo, él dice aquí un ejemplo sencillo, dice, si no tomo un café, yo no puedo funcionar, ¿no es cierto? Todas esas cosas lo que hacen es, no nos permiten, son falsos apoyos que no nos permiten liberarnos totalmente de todo aquello que nos hacen, ¿no? Y no dejan tener el Espíritu de Dios. De cierta manera es mortificarse un poco, ¿no? En el número 3 habla sobre la piedad. Dice, la misa, leer el Evangelio, rezar, son algunos de los ejemplos con actitud de vaciarse, porque nos abre a nuevos puntos de vista y a la iluminación personal. En el número 4 habla sobre la humildad, que tanto lo necesitamos. Dice, el ejercicio de la humildad consiste en saber cuál es la posición de cada uno respecto a Dios. No juzgo la bondad de Dios por lo que me pasa, sino juzgo lo que me pasa a partir de la voluntad de Dios. Voy a repetir eso porque es muy importante. Dice, no juzgo la voluntad de Dios por lo que a mí me pasa,
sino que juzgo lo que me pasa a partir de la bondad de Dios, reconociendo que aunque a mí me sucedan cosas malas, Dios sigue siendo bueno. El número 5 dice confiar. El ejercicio de confiar supone un esfuerzo por el que nos vaciamos de la confianza en nosotros mismos y se aumenta la confianza en Dios. Número 6 lo llama que me despellejen. Llama así, dice amar hasta las últimas consecuencias. Vaciamiento y lucha es atender al prójimo en todo, sacrificándome las comodidades. Número 7, desarrollar el espíritu sin olvidar el cuerpo. Debemos vaciarnos de las 1000 necesidades que el cuerpo pretende imponernos. En este caso está muy bien lo que están haciendo, lo del ayuno a Daniel. Se está mortificando, se está vaciando de esas cosas que exige nuestro cuerpo para darle más importancia a lo espiritual, a lo interior. Número 8, la interioridad. Hay que disminuir el ruido exterior para poder respirar interiormente sin tener miedo a aburrirse o estar desconectado. En el silencio es donde Dios nos habla a nuestro corazón. Luego tenemos que silenciar lo exterior e interiorizarnos mucho más. 9, vivir en la iglesia exige un esfuerzo personal de vaciamiento, ya sea haciendo un voluntariado, rezando por los demás, viviendo así los sacramentos, como lo que se está haciendo ahora en el reloj de oración. Número 10, la alegría. Amar hasta el extremo. Como decía la Madre Santa Teresa de Calcuta, amar hasta que duela. Decía, el corazón alegre es el resultado lógico de un corazón ardiente de amor. Así se alcanza la plena alegría y el verdadero vaciamiento, al igual que nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ahora vamos a seguir con la lectura de San Luis María Griñón de Montfort en los otros párrafos que nos quiere transmitir en su artículo 82, donde cita a Juan 12, 24 y a Corintios 1, 31. El santo nos dice lo siguiente: si al caer el grano de trigo en la tierra no muere, permanece solo y no produce fruto alguno. Juan 12, 24. Si no morimos a nosotros mismos y si nuestras devociones más santas no nos conducen a esa muerte necesaria y fecunda, no produciremos fruto alguno y serán inútiles todas nuestras devociones. Todos nuestros actos de justicia estarán mancillados por el amor propio y la voluntad propia. Y lo que hará que Dios tenga por abominación los mayores sacrificios y las mejores acciones que podamos ejecutar. Y a nuestra muerte, pues nos hallaremos con las manos vacías de virtudes y de méritos. Y no tendremos una centella del amor puro, que solo se comunica a las almas muertas a sí mismas, cuya vida se esconde con Jesucristo en Dios. Por lo tanto, es menester escoger todas las devociones a la Santísima Virgen, entre todas ellas, la que más nos lleva a esta muerte propia, como que es la mejor y más santificante, porque ni es oro todo lo que reluce, ni miel todo lo dulce, ni lo más factible y practicado por la mayoría es lo más perfecto. Como en el orden de la naturaleza hay operaciones que se hacen a poca costa y con facilidad, asimismo, en el de la gracia hay secretos que se ejecutan en poco tiempo, con dulzura, facilidad, operaciones sobrenaturales y divinas, que consiste en vaciarse de sí mismo, llenarse de Dios y lograr así la perfección. Existe una corrupción esencial, un mal fondo. Todo lo bueno que podemos hacer es corrompido por ese mal fondo que tenemos. Para liberarnos es necesario pedir la luz del Espíritu Santo, para conocerse bien, para así descubrir nuestras malas inclinaciones e incapacidad de hacer el bien. Nunca estemos satisfechos y conformes.
pensando en que somos buenos, que no hay mal que hacemos, que seguimos los 10 mandamientos y pues nos encontramos que nuestro propio orgullo hará que caigamos hasta de las cimas más altas en las cuales hayamos llegado. Solo el amor de Dios nos permite descifrar nuestra propia concupiscencia, o nos guiamos por el amor a Dios o nos guiamos por el amor al mundo. San Luis María Griñón Montfort nos aclara en uno de sus artículos y nos compara con animales, como los pavos por el orgullo, al desplazar sus plumas, la serpiente por la envidia, los puercos como glotones, y nos compara como tigres, coléricos, vengativos. Entregamos en las manos de la Virgen María, y entregarnos realmente es la devoción más fácil, más segura, más corta para conocer nuestra concupiscencia y luchar a vaciarnos de nosotros mismos. Debemos odiar nuestra alma, como dice el santo, para ser esclavos de María, para ganar así la vida eterna, y necesitamos mucho de ella para mejorar y para llegar al camino de la santificación. Así que debemos elegir esta como la mejor devoción. Pidámosle entonces a la Santísima Virgen que nos ayude a vaciarnos de nosotros mismos, a dejarnos llenar del amor de Dios y a depender totalmente de ellos como esclavos de amor y dejarnos tocar por la gracia, para que de esa manera se cumpla en nosotros la promesa que hizo la Santísima Virgen en Fátima, que dice: por fin mi inmaculado corazón triunfará. Que triunfe en nuestros corazones.